Bien, aquí vamos a hablar de la ansiedad, como les explicaba. De repente alguien en algún momento la ha vivido, la ha experimentado, o también de repente ha visto a algún ser querido que está pasando por un proceso de estos, ¿no? Realmente vemos que la ansiedad es una sensación normal, es decir, es normal cuando todos la sabemos sobrellevar, la sabemos dirigir, ¿no? Nos ayuda mucho. Pero cuando esta se acentúa mucho en nuestra vida y está constantemente ahí, entonces ya esto se vuelve un problema. Esta ansiedad es una sensación normal que experimentamos todas las personas. Ya. Alguna vez en algún momento de peligro, de preocupación, ¿no? Como dicen los psicólogos, que la ansiedad es un estado emocional en la cual las personas vivimos muy preocupados por el futuro, lo que va a suceder, lo que viene, ¿no? Entonces, en estos momentos realmente muchas personas estamos viviendo estos procesos de ansiedades, ¿no? Pero como les digo, estas emociones estas vivencias subjetivas, ¿no? Que nosotros vivimos, hay que saberlas sobrellevar, hay que saber cómo dirigirlas, de tal manera que no nos hagan daño a nosotros mismos. Aquí sirve para poder reaccionar mejor en momentos difíciles, ¿ya ve? Porque hay personas que esta ansiedad la encuadran bien, la dirigen bien, de tal manera que, por ejemplo, si están pasando por un momento difícil, ellos tratan de tomar la mejor decisión en ese momento, ¿ve? Entonces, por ejemplo, cuando una persona se encuentra ansiosa con cierta frecuencia, o sea que es mucho, ¿no? Todo el tiempo, sin que parezca haber razón para que exista esta ansiedad, o cuando esa persona se tensa en exceso, entonces la ansiedad se convierte en un problema, ¿ven? Entonces, eso hay que saberlo detectar a tiempo para que de esa forma podamos nosotros sobrellevarla y combatirla, digamos, ¿no? El objetivo no es hacer que desaparezca, sino aprender a controlarla, reducirla a niveles manejables y adaptativos. Es decir, que nosotros nos adaptemos a esta situación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la angustia, ¿no? Por ejemplo, de repente en algún momento la hemos vivido, se define como un afecto similar al miedo, ¿no? Tenemos temores a algo, de lo que puede venir, de lo que puede suceder, ¿no? A diferencia de este, no obedece a un estímulo amenazante externo, sino que es vivida como procedente de la interioridad psíquica de cada individuo, ¿no? O sea, de cada uno de nosotros. Entonces, la ansiedad, al igual que otros sentimientos o vivencias, son fundamentales en la vida de las personas porque nos regulan, nos ayudan a sobrellevar muchas cosas, como le decíamos, a poder dirigir o poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, hay causas de la ansiedad, lógicamente, ¿no? Regulan la interacción con los demás, ofrecen un sistema de alarma que en caso del miedo sirven para afrontar situaciones de peligro o de riesgo. En el caso específico de angustia, su experiencia incluye tres tipos de componentes. Un componente cognoscitivo, ¿no? O sea, de conocimiento de algo que está ocurriendo, ¿no? Hay respuestas autonómicas, o sea, endocrinas y esqueletomotoras, o sea, aquí hay a nivel neurovegetativo, hay reacciones, ¿no? O sea, que muchas veces nosotros no sabemos controlarlas. También hay representaciones subjetivas del estado emocional. Y bueno, hay unas teorías de los psicólogos que dicen las teorías conductistas, dicen que la angustia es una respuesta condicionada a un estímulo ambiental, ¿no? O sea, a un temor, a algo que para nosotros representa un peligro, ¿no? Entonces, eh, dice, la angustia es un afecto normal, según ellos, su intensificación que se convierte en una fuente de sufrimiento e incapacidad es lo que la convierte en patológica, ¿ven? O sea, esta ansiedad o estas angustias, hasta cierto nivel, digamos, son manejables, pero una vez que ellas se convierten en parte de tu vida, ahí es un problema, se vuelven patológicas. ¿Qué motivos te pueden causar ansiedad, no? A ver, por ejemplo, hay personas que tienen problemas con la ansiedad porque tienen tendencias a reaccionar exageradamente ante las dificultades. Entonces, otras personas se vuelven ansiosas como consecuencia de un acontecimiento desagradable que haya estado pasando, viviendo, ¿no? Y otras en ocasiones la ansiedad aparece justo cuando se han solucionado algunos problemas. Entonces, es algo emotivo, ¿no? Que
si ya se solucionaron las cosas, queda esa sensación todavía, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos síntomas? Porque, ¿por qué nos preocupa el estudio de esta ansiedad? Y esto es muy importante, jovencitos, porque como estamos hablando de la salud mental de las personas, entonces, ¿cuáles son sus síntomas? Como cualquier enfermedad, cuando ya se vuelve enfermedad, nosotros sabemos, debemos saber reconocer los síntomas de esta ansiedad. Porque lógicamente tú reconociendo estos síntomas, tú ya puedes diagnosticarla, tú puedes decir, ah, no, esta persona está pasando por esto, vamos a tomar estas medidas. La característica esencial es que se vive un sentimiento de desazón, desasosiego generalizado y persistente, ¿no? En la persona ansiosa, que no están referidos a ninguna circunstancia ambiental en particular. Entonces, aquí es habitual que el paciente se queje de estar permanentemente nervioso, por eso le decimos tan ansioso, ¿no? También ellos manifiestan sufrir temblores, tensión muscular, exceso de sudoración, mareos, incluso vértigos. La taquicardia, ustedes ya saben lo que son esas manifestaciones, ¿no? El aumento del latido cardíaco y molestias epigástricas, o sea, a nivel del epigastrio, ¿no? Entonces, todo es a nivel neurovegetativo, ustedes se van dando cuenta, ¿no? Son manifestaciones neurovegetativas como reacción a la ansiedad. Con frecuencia manifiestan diversas obsesiones y presentimientos de carácter negativo. La persona ansiosa generalmente siente obsesiones, siente cosas que van a suceder, como que son cosas negativas, cosas peligrosas, ¿no? En la cual él se siente, o ella se siente en peligro. Entonces, esto es un comportamiento que ya lógicamente estamos entrando en la psicopatología. Para que el trastorno de ansiedad sea diagnosticado como tal, el paciente debe presentar síntomas de ansiedad todos los días o en varias semanas, o sea, durante todo el tiempo, durante varias semanas seguidas. Entonces, eso nos va a indicar que ya estamos en este cuadro psicopatológico, ¿verdad? Va a haber miedo, amenaza, siente la persona, se siente amenazada, está viviendo estrés, está constantemente en alerta y tiene una ansiedad, o sea, ese estado de disposición de huir, está intranquilo, tembloroso, ¿no? Y siente conflictos con él mismo e incluso sus reacciones con los demás es de esa forma, ¿no? Entonces las personas le dicen, ¿qué pasa, no? Eh, Cálmate, tranquilízate. Ahora, ahí vamos a ver, por ejemplo, que estos signos son la aprehensión, tensión muscular, vemos que hay hiperactividad vegetativa, como les decía, a nivel de sistema neurovegetativo, que es algo que nosotros no podemos controlar. También los niños, en el caso de niños, suelen manifestar una necesidad constante de seguridad y atención, ¿no? Cuando ustedes, a aquellas jóvenes que tienen niños, ustedes van a ver esa manifestación, que el niño siempre quiere estar a tu lado, que busca seguridad, atención, y suele quejarse reiteradamente. No hay que dejarlo pasar, siempre hay que conversar con él, que manifieste, a ver a qué le tiene miedo, qué le está pasando. Esto es muy importante porque en los niños muchas veces esas manifestaciones de protección, de seguridad, nos dicen muchísimo, ¿no? Entonces nosotros no dejemos pasar estos signos, ¿no? Estas manifestaciones sintomatológicas de la ansiedad son muy variadas y pueden clasificarse en diferentes grupos, ¿no? Como estamos viendo en la parte psicológica, parte física, ¿no? O sea, la parte psicológica y de conductas, o sea, cómo reacciona la persona con los demás, cómo se interrelaciona, bien, mal, qué problemas están sucediendo, ¿no? Entonces, de esa forma, ya tú vas logrando captar los síntomas y poder llegar a un buen diagnóstico. Hay también problemas a niveles o manifestaciones a niveles intelectuales o cognitivas, ¿no? Eh, por ejemplo, la persona que es muy inteligente, que resuelve los problemas y todo eso, muchas veces se le puede poner la mente en blanco. De repente está en medio de una exposición y la mente se le vuelve en blanco, de tal manera que dice que en qué parte estaba, se olvidó, ¿me entiendes? Entonces eso también nos está diciendo que hay un problema ahí, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones en conjunto nos van a decir que hay este proceso de la ansiedad, ¿no? Estos síntomas. Ya. Entonces, aquí también vamos a ver que a nivel social, cómo se interrelaciona con las demás personas, constantemente está de repente alterado,
¿no? O sea, cómo se está interrelacionando con los demás. Bueno, no todas las personas tienen los mismos síntomas muchas veces, ¿no? Ni esto la misma intensidad en todos los casos, porque eso depende de cada persona. Como siempre conversamos nosotros en las enfermedades o en las manifestaciones físicas, psicológicas, orgánicas, lógicamente que las personas no todas manifestan de la misma manera esto, ¿no? Cada quien tiene su forma de poder presentar su manifestación, pero sí, tú viendo, observando, y te vas a dar cuenta que la persona está pasando por un proceso de ansiedad. Cada persona, según su predisposición biológica o psicológica, se muestra vulnerable, ¿no? O susceptible unos u otros síntomas, ¿ven? Entonces, ¿cómo hacer para que la ansiedad no vaya creciendo, ¿no? O sea, que esto vaya aumentando y lógicamente afianzándose en la persona y que realmente pues ya se cimiente la enfermedad en este paciente, ¿no? Entonces, lo primero es impedir que la ansiedad siga aumentando, ¿no? Si tú estás verificando esa sintomatología de la taquicardia, sudoración en las manos, temblores incontrolables, emociones de miedo, de tensiones, de que algo va a pasar, entonces eso ya nos está diciendo que la persona está en este peso, pero lo importante en estos casos es detectarlo y impedir que esto siga aumentando, ¿no? Acentuándose en las manifestaciones en la persona que lo está padeciendo. Para ello, la persona ansiosa tendrá que ir haciendo algunos cambios en su estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, nos recomienda mucho que hagamos ejercicios y realmente hacer ejercicios respiratorios, sobre todo. Ustedes hagan inspiraciones y expiraciones suaves, de tal manera que estos procesos de la ansiedad se van a ir liberando y te van a ayudar muchísimo a controlarlo, ¿no? Entonces, de esa manera, tú te puedes ayudar muchísimo con ejercicios respiratorios, ¿ya? Por ejemplo, decir qué cosas hay que hacer necesariamente y qué cosas puedes aplazar para otra ocasión. No intentes hacer todo a la vez, eso es lo que sucede también, que a veces nosotros cuando tenemos una tarea que cumplir, algún trabajito que hacer o algo, entonces dices, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer? Lo que está más para presentar o realizar, etcétera, etcétera. Lo que puede esperar un poquito, déjalo un rato ahí y luego continúas trabajando. Entonces no hay que hacer todo a la vez, porque eso es lo que también nos produce esta sintomatología, ¿no? Entonces, organizarnos, ahí damos organización. Y algo muy importante también es que nosotros mismos encontremos un tiempo especial para nosotros mismos. Nosotros merecemos un regalo para nosotros mismos. ¿Y en qué consiste este regalo? Por ejemplo, si a ti te encanta por darte un baño en la tina, te das tu baño en la tina, te relajas. Por ejemplo, si a ti te encanta agarrar un buen libro precioso, te dedicas a leerlo bonito, buscas un lugar especial en tu casita y te pones a leer tu libro. De repente tú quieres ver una buena película, pues claro, no que una de pistola, de esas de matanza, no, algo que sea bonito, que te relaje, ¿no? Entonces, o escuchar buena música, eso que tú puedes un tiempo especial para ti, que tú te lo regales para ti. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo también a tratar de controlar esos momentos de ansiedad, ¿ya? También ponte objetivos realistas y que tú sepas que puedes llegar a conseguir, ¿ya? O sea, tampoco no te mandar a tener objetivos que son inalcanzables, ¿no? Eso lógicamente te va a producir mucha ansiedad, angustia. Entonces, ¿para qué? Hay que programarse lo que tú puedes conseguir, lo que tú puedes dentro de tu trabajo y tus programaciones y todo lo que tú puedes conseguir, lo programas, ¿no? ¿Para qué mandarse a hacer cosas que no las puedes conseguir? Entonces eso te va lógicamente a hacer más problemas de este tipo. Obsérvese y aprenda qué le suele ocurrir cuando empiezas a sentir ansiedad. A ver, obsérvese y aprenda qué le suele ocurrir cuando empiezas a sentir ansiedad, ¿ya? Eso es muy importante porque de esa forma tú lo vas a detectar a tiempo y tú dices, no, ya sé que me viene esta situación de la ansiedad, no, yo tengo que controlarlo, yo tengo que realizarme y me organizo y hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces, obsérvese ustedes mismos, ¿no? Analicen y si vean qué momento está sintiendo ya que viene este momento, ¿no? Entonces, eso es muy importante aprender en qué situación se presenta. Intentas hacer algo para cambiar la situación y si descubre que hay algún conocimiento que está haciendo crecer tu ansiedad, lógicamente, da solución a eso. Entonces, también hay tipos de ansiedades, ¿no? Por ejemplo, ahí también tenemos las ansiedades desadaptativas, ¿no? Como mecanismo desadaptativo aparece cuando no gestionamos adecuadamente nuestras preocupaciones, miedos, temores, acontecimientos o situaciones que podamos, ¿no? Presentar. O sea, esto ya está en nuestra mente, ¿no? Entonces, esa situación de la ansiedad desadaptativa aparece cuando nos gestionamos a preocupaciones, a temores que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos este temor? Tú, ¿por qué tengo miedo a esto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? Cuando tú encuentras la respuesta a esos miedos, esos temores o inseguridades que solemos tener en algún momento, lo identificas, entonces, no, porque yo tengo que solucionar esto de tal manera, esta situación. Entonces, ya estás controlando la situación. Se caracteriza porque tú anticipas posibles acontecimientos negativos o amenazantes, ¿no? Ante las posibles amenazas reales, o sean reales o no, ¿no? Entonces también aquí en estos cuadros aparece la evitación, ¿no? Al escapar situaciones, pensamientos, sensaciones corporales, emociones que nos causan malestar, ¿no? Las personas que padecen ansiedad empiezan a modificar su vida para protegerse de sus propios temores, ¿ven? Los psicoterapeutas, los psicólogos te ayudan muchísimo, con psicoterapia, conversaciones que se tienen con estos profesionales y te ayudan muchísimo, muchísimo a tratar de controlar estas ansiedades de tipo desadaptativo, ¿no? Evitan situaciones, pensamientos, objetos que les producen ansiedad, lo cual... Profesora. Sí. Profesora, disculpe, se le escucha entrecortado. ¿Se escucha qué, hijo? Entrecortado, no se le escucha bien, profesora. Oh, Dios mío, ¿pero por qué? De repente su internet, profesora. ¿Ahora? Se le escucha entrecortado.
Sí, Ahora, igual. uy, yo también te escucho mal. ¿Por qué? Yo no entiendo, hijo, ¿qué es lo que está pasando? Debe ser el internet. Sí, miss, el internet. Sí, porque también se escucha a ustedes así como, shh, así como sonidito. Ay, Dios, ¿qué hago? Porque ya eso sale de mí, pues hija, no, o sea, yo no controlo eso, ¿qué hago? Sí, profesora, en realidad es interesante la clase, pero se le escucha entrecortado por momentos. Uy, Dios mío, ¿qué hago, hijo? ¿Cómo se puede solucionar eso? Por favor, porque yo no entiendo de estas cositas. Dios mío. Ese debe ser el internet, la banda del internet está fallando y sentado doica. Y más para la licenciada, seguro. Sí, está lento, sé lo que estoy viendo ahorita, porque yo también a ustedes los escucho así, los escucho. Miren, yo les voy a pedir algo. Yo voy a ir explicando, vayan leyendo lo que voy poniendo, ¿les parece? Yo voy a ir hablando, ya ustedes van a, qué pena, oye, porque estoy poniendo ejemplos, todo eso, bueno. Oh, las personas que padecen ansiedad desadaptativa cuando se exponen a un evento, pensamiento u objeto fóbico suelen huir o escapar del mismo. Sí. Ahora suelen tener ansiedad de anticipación al imaginar que tienen que ponerse al evento fóbico. Aquí ya vienen las fobias, los miedos, ¿ya? Incontrolables. Las personas que padecen ansiedad desadaptativa, que es sus distintas manifestaciones, son conscientes de que sus temores son irracionales, están exagerados, pero a pesar de ello no pueden evitar sentir miedos, es algo incontrolable, no saben liberarse de él, no lo pueden controlar, ¿ya? Y es generar frustración en la persona que los lleva a una constante inquietud y rumia mental, o sea que están todos atentos, ¿no? Les repercute en diferentes grados, tanto a nivel personal, laboral y social. En sí, esta ansiedad no entraña ningún peligro real, causa ninguna enfermedad ni física ni psicológica. Aquí dice, por ejemplo, puede generar sentimientos de infelicidad, depresiones, va a haber manifestaciones de alteraciones en el sueño, se van a despertar a medianoche, de repente van a tener pesadillas, alteraciones sexuales, deterioro de las relaciones familiares, pueden ingresar al consumo de alcohol o de drogas como cannabis, y entre otros desajustes psicológicos y conductuales, ¿no? Depresión y distimia, que viene a ser una depresión profunda. Persona con ansiedad que suele tener más de un problema relacionado con la ansiedad, entonces, ¿por qué nos hace sufrir esto? Siempre dice es patológica, como habíamos dicho en un inicio. Generalmente es una emoción sana y normal, lógicamente cuando es controlada, pero cuando nos encontramos en riesgo, el cerebro dispara un conjunto de mecanismos defensivos orientados a preservar nuestra integridad. Cuando esta ansiedad se manifiesta ya con mucha frecuencia, ahí estamos ya hablando de una psicopatología. En su carácter desagradable también da parte de su valor adaptativo. Entonces debemos salir de la situación peligrosa en la cual nos encontramos, ¿no? Queremos poner fin a la ansiedad, y es una de las emociones más ligadas a la psicopatología, o sea, los problemas psicológicos, acarreando mucho sufrimiento y malestar en las personas que lo padecen. Ahora, ¿cómo es una ansiedad patológica? Aquí, por ejemplo, es exagerada respecto a la amenaza objetiva que la dispara, o sea, son ideas, ¿no? Se manifiesta con síntomas de activación que preparan al organismo para una acción defensiva frente a un peligro que no existe. En el plano cognitivo se presentan pensamientos específicos que sobrevaloran el riesgo. Ellos suelen adoptar la forma de preocupaciones más o menos puntuales según el caso. En el plano lógico se activa la rama simpática del sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, generándose reacciones como la taquicardia, sudoraciones o la tensión muscular. ¿Ven? En el sistema motor se produce respuesta de evitación y escape, lo cual lleva a abandonar los entornos disparadores de ansiedad o soportarlos con mucho malestar. Ahí, por ejemplo, van a ver ustedes que el paciente presenta dolor de cabeza, temblores musculares, etcétera, ¿no? Factores de inicio, por ejemplo, vía la cual la ansiedad se torna patológica. Ahí puede haber sido una vivencia traumática, un episodio traumático, ¿no? Es generalmente la vía más dividida por la cual la ansiedad se vuelve patológica. Una persona tiene una reacción de miedo patológico porque se establece una asociación entre un evento neutral con otro que representa una amenaza real. ¿Ve? El modelado de aprendizaje por opción de modelos, la observación directa de alguna persona que padece alguna forma de ansiedad patológica puede conducir a que el observador adquiera el mismo miedo o una relacionada Los casos más simples son aquellos en los que los hijos acaban padeciendo la misma fobia que sus padres. Se vuelve el círculo vicioso. Hay una preparación evolutiva que proviene de la aplicación de los principios de Darwin, ¿no? De Charles Darwin. En el ambiente arcaico, reaccionar con miedo y rápido a algunos estímulos es la diferencia entre la vida y la muerte. El hombre, para sobrevivir, cuando tiene miedos, corre, ¿no? Huye, porque siente amenaza. De allí que se haya facilitado la reacción emocional ante los eventos realmente peligrosos, ¿no? Aunque hoy ya no involucra en riesgo, el cerebro conserva si hay una facilidad para reaccionar definitivamente. Representa una de las vías por las cuales la ansiedad puede volverse patológica. Y ahí es un problema, pues, ¿no? Y aquí dice que la hipótesis más fuerte de esta línea sostiene que nacemos en una reacción innata de temor ante estos estímulos preparados y que a través del proceso de socialización lo vamos reconociendo. A ver, factores de mantenimiento y modulación de la ansiedad patológica. Existen varios factores que pueden modular y mantener la reacción de ansiedad patológica a largo plazo.
Inevitablemente la ansiedad patológica conduce conductas de evitación y escape, ¿no? Ahí vamos a ver que esta ansiedad patológica, lógicamente, hace que la persona sufra, ¿no? Y aquí vamos a ver que es el elemento crítico de mayor poder, digamos aquí, que a la hora de explicar el mantenimiento de la ansiedad patológica a largo plazo, ¿no? Que suele empezarse. Es decir, que la persona lo va a padecer por mucho tiempo. ¿Qué pasaría si esta persona efectuara un patrón de conducta opuesto? Es decir, que aproximarse lenta y paulatinamente a la causa de la ansiedad, intentar permanecer cerca de ellos en lugar de evitar y escapar. ¿Qué puede pasar? A ver, el miedo definitivamente iría en disminución hasta desaparecer. Este proceso recibe hoy técnicamente el nombre de aprendizaje de decisión y consiste en una disminución y desaparición de la respuesta del miedo por exponerse al estímulo que lo provoca. Esto es interesante porque esto ayuda a la persona a enfrentar sus temores. La conducta de evitación y escape mantienen los miedos patológicos que a veces interfieren en la vida, ¿no? Normalmente. Aquí, por ejemplo, con el proceso normal de extinción que tendría lugar si la persona lo quisiera, ¿no? Las respuestas de evitación y escape muchas veces no son siempre sencillas, adoptan formas sutiles y poco evidentes, ¿no? Estas conductas pueden ser indetectables para los observadores externos y adoptan formas de actos más comunes, pero interfieren a forma más natural de responder a algún estímulo, ¿no? Perpetúan así la ansiedad patológica, es decir, aquí ya hay problemas. Suele llamarse de reaseguro. Al ejecutarse estas acciones brindan a la persona una seguridad momentánea, eso que en verdad no necesita. En el caso, la persona realiza los actos de evitación y escape con plena conciencia y voluntad de reducir su malestar. Pero en otras situaciones, estas conductas se efectúan sin conciencia y de manera automática con escaso o nulo registro cognitivo de conocimiento, ¿no? Revela que las conductas de reaseguro pueden pasar inadvertidas para el mismo sujeto. Cualquiera sea el caso, la conducta de evitación y escape se haya motivado por la búsqueda de alivio a su malestar, en el caso de la ansiedad patológica. Pero sin saberlo muchas veces la perpetúa, ¿no? O sea, sigue durando. En la patología de la ansiedad lo más importante no es la emoción misma ni su intensidad. Lo que conviene en esta emoción patológica es toda la parafernalia que a veces hacemos para evitar y controlarla. Aquí, ni más que todo, en estos casos, lo mejor es buscar ayuda profesional, ¿ya? Aquí los intentos de control, aliviar lo que transforma un emocional adaptativo y evolutivamente destinado a protegernos en algo desadaptado que acarrea sufrimiento y malestar. Este fenómeno se nota claramente en el trastorno de pánico y agorafobia. Agorafobia vienen a ser ya la fobia, los miedos, los moldes muy acentuados en la persona. Por ejemplo, agorafobia a espacios abiertos, ¿no? La persona no se expone, tiene miedo. Un cuadro caracterizado por la presencia de reacciones de ansiedad exageradas que van empeorando a medida que la persona incrementa esa ansiedad. Ahí está la agorafobia. ¿Ve? Es un trastorno de ansiedad que consiste en el miedo, ¿no? A situaciones de situación difícil o embarazosa. La agorafobia se involucra en miedo a multitudes o de pasar solo para un lugar, espacio grande. O sea, por ejemplo, una persona que padece esta fobia, ellos tienen temores, por ejemplo, de pasar por la Plaza de Armas, ¿no? Que es un espacio abierto, y peor, si hay multitudes de personas allí, entonces no se atreven a pasar. Ese es el asunto, no cruzan. Ellos van por otro espacio que les sea menos a exponerse, tienen miedos, ¿ya? Esto lleva a que el preocupado, intentando prever la aparición de una nueva crisis, para ello monitorea su cuerpo y evita situaciones y actividades que supuestamente podrían disparar otra crisis, ¿ya? Procura evitar entornos hipotéticamente peligrosos que dispararían su crisis, lo que conduce a una generalización de sus miedos, sus temores. Y el estado permanente de alerta e hipervigilancia incrementa el nivel de ansiedad basal, facilitando la aparición de nuevos episodios pánicos. ¿Ven? Aquí ven que en algún momento está el control de la ansiedad y la supuesta prevención de la aparición de crisis tornan el epicentro de la vida. El paciente está casi todo el tiempo pendiente y preocupado por no sentirse mal, lo cual equivale a no sentirse ansioso, pero sin saberlo genera el efecto contrario, ¿ya? Bueno, en realidad para la ansiedad hay tratamientos, ¿no? Porque ya cuando se vuelve una enfermedad, lógicamente hay un tratamiento farmacológico. Y antes de utilizarlos hay que consultar siempre con un especialista. Esto es muy importante. Buscar la ayuda primero de un psicólogo. El psicoterapeuta, si no funcionó sus terapias, ¿no? De conversaciones, etcétera, etcétera, que no te lo ayudó, entonces este profesional te va a derivar donde un psiquiatra, porque todos sabemos que el psiquiatra es el médico que estudió psiquiatría y es el único profesional que nos puede medicar. Él es el único que te puede indicar tus tratamientos farmacológicos, ¿ya? El psiquiatra. Entonces el psicoterapeuta lo deriva a un psiquiatra, es el especialista, que él te va a medicar, ¿ya? Aquí, en el tratamiento psicoterapéutico, pretende lograr que el paciente utilice los aspectos emocionalmente activos, ¿no? Con el terapeuta, para lograr una comprensión mejor de la naturaleza del problema que está viviendo, ¿no? Pero cuando esto no funciona, lógicamente, esta va a tener que ser llevada a seguir el tratamiento específico, ¿no? ¿Ya? Mire, la parte que han escuchado ahorita nosotros, esta la tenemos en la actividad número 7. Ya ustedes la tienen ahí en una separata que yo se las colgué en la plataforma. Lo que voy a hablar es el tratamiento en esta farmacológico en la ansiedad, ya sobre todo en esta enfermedad que estamos conversando. Esto es muy importante conocerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lógicamente ustedes como profesionales de la salud tienen que conocerlo en qué momento se va a medicar a un paciente.
Se calcula que los trastornos mentales representan el 12% de la carga mundial de morbilidad, ¿no? Pero solo una minoría de los afectados reciben tratamiento básico. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los costos de estos tratamientos son costosos, son muy elevados. La Organización Mundial de la Salud analizó esos datos para el tratamiento eficaz de los trastornos mentales y llegó a la conclusión de que un enfoque combinado de psicoterapia y farmacológico probablemente sea el que dé mejores resultados. Pero también aparece el término prestador de salud, que implica a todos los profesionales que podrían estar implicados en el tratamiento de personas, incluyendo a pacientes con trastornos mentales. La prescripción, es decir, la orden que te da el profesional médico para que tú vayas y compres los medicamentos o los recibas o los vendan en una farmacia, ¿no? Y lógicamente que estos se tratan de psicofármacos, que son medicamentos muy especiales, suelen estar controlados por leyes y reglamentos nacionales. Aquí en el Perú es así también. No hay duda de que estos deben ser tenidos en cuenta por todos los prestadores de servicios de salud. Sin receta médica no te van a brindar los tratamientos, definitivamente, porque tiene que ser un médico tratante el que te los indique. La esquizofrenia, la salud física y los antipsicóticos. Los tratamientos para este tipo de problemas, lógicamente, se llaman antipsicóticos, ¿ya? O también ansiolíticos. En el caso de la edad, son ansiolíticos, ¿ya? En el caso de un paciente con esquizofrenia, en ellos hay mayores tasas de morbilidad, o sea, de enfermedad y muerte, y más riesgo de muerte prematura en relación con enfermedades de otro tipo, cuando se trata de enfermedades cardiovasculares o que la población en general pueda presentar, ¿no? Los efectos adversos de la medicación, el incremento del suicidio, como un estilo de vida menos saludable y una actividad de autocuidado. ¿Por qué? Escúchenme. Los antipsicóticos son tratamientos hechos a base de hormonas, ¿ya? Hormonas. Y lógicamente van a haber manifestaciones orgánicas y físicas, cambios físicos en el cuerpo del paciente, ¿ya? Muchas veces van a notar. Cada vez es mayor la evidencia que incluso antes de recibir un tratamiento antipsicótico hay un aumento de alteraciones metabólicas en pacientes con esquizofrenia. Varios autores plantean la esquizofrenia como un síndrome de envejecimiento acelerado y proponen un concepto de esquizofrenia más amplio que el habitual, ¿ya? Hay un trastorno del desarrollo, se entiende que esta enfermedad como un trastorno del desarrollo con anomalías en muchas funciones cerebrales, no solo psicosis, y que afecta muchas partes del cuerpo, no solo el cerebro. La introducción y el uso generales de los antipsicóticos atípicos ha puesto de manifiesto la relación de estos fármacos con los efectos adversos endocrino, metabólicos y cardiovasculares, ¿ya? Entonces, esta relación de los psicofármacos y sus efectos adversos tiene lugar que está produciendo un aumento dramático en la incidencia y prevalencia del síndrome metabólico. Todos sabemos lo que es el síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico viene a ser los cambios que se ven a nivel de todo lo que es, por ejemplo, las dislipidemias, las hipercolesterolemias, las triglicidemias, ¿no? Entonces, todo lo que son las grasas, todo se van a ver alteradas por la acción muchas veces de estos antipsicóticos. A raíz del uso de manera generalizada de los antipsicóticos de segunda generación, ha aumentado el número de estudios que evalúan las alteraciones metabólicas en pacientes que sufren un primer episodio psicótico, ¿ya? O sea, cuando recién empieza el problema. Algunos de los estudios que evalúan los casos de síndrome metabólico se van a incidencias del síndrome metabólico del 10% a las 6 semanas que empezó la terapia y de 13.6% cuando al año de que empezaron las terapias. ¿Ven? Entonces siempre va a haber muchos cambios, ¿no? Y analizando esos parámetros se define que el síndrome metabólico, algunos estudios encuentran que en un periodo de 6 meses de tratamiento se van a observar diferencias significativas, ¿ves? En las concentraciones plasmáticas de la glucosa, en ayuna, los triglicéridos y en la vez del perímetro abdominal, como les digo, con el riesgo de eventos cardiovasculares asociados. Cuando se habla de enfermedades metabólicas, estamos hablando de la alteración de todo lo que son los colesteroles, bueno y malo, de todo lo que es, sobre todo los triglicéridos, lo que es la glucosa, ¿no? Todos esos cambios. Y, por ejemplo, usted ve que cuando un paciente va a presentar un cuadro, está haciendo un cuadro de diabetes mellitus tipo 2, ustedes van a ver que el perímetro abdominal aumenta. Y, lógicamente, todo eso conlleva a problemas cardiovasculares. Este aumento es observado en un periodo relativamente corto de tiempo y en un grupo de pacientes jóvenes. ¿Ven? O sea, son investigaciones que se han hecho cuando los pacientes han empezado a tomar los antipsicóticos. Ahí se ha visto también que el control de glucosa en ayunas a las 6 semanas de que se empezaron el tratamiento, en el caso de los hombres, se vio un aumento de la glucosa, no así en el caso de las mujeres. Y en el perímetro abdominal, a los 6 meses, solo en el caso de las mujeres, se vio el aumento. Los psiquiatras, al elegir el antipsicótico emplear en el primer episodio psicótico, deben tener en cuenta los diferentes niveles de riesgo de que desarrollan esos efectos adversos. La familia debe preguntar por estos a la hora de recibir la receta. Esto es muy importante que el paciente esté informado. Los mecanismos por los que los antipsicóticos producen sus efectos en el empeoramiento del perfil metabólico son escasamente comprendidos y presentan gran variabilidad, ¿no? de manifestaciones. En la mayoría de los casos, la magnitud, el aumento de peso, explica la aparición del tipo de la diabetes tipo 2, ¿no? Hay casos que la aparición de la diabetes se produce sin cambios en el peso corporal. Son determinados casos, pero generalmente la diabetes tipo 2 se manifiesta con el aumento de peso. Estos sugieren efectos de los antipsicóticos en la función del transportador de glucosa, de manera que la atenuación directa produciría elevaciones de la glucosa constante, ¿no? Y una hipersecreción compensadora de la insulina. Por eso que muchas veces el paciente también se vuelve resistente a la insulina.
Aquí, por ejemplo, el efecto de los cambios de antipsicóticos. También hay un buen porcentaje de pacientes con esquizofrenia que cambian el antipsicótico en el caso de un año. El riesgo de tener que cambiar el antipsicótico para mayor en pacientes que reciben otros antipsicóticos convencionales que en pacientes que están en tratamiento con antipsicóticos de segunda generación, que no son diferentes tipos, ¿no? La frecuencia de cambio se incrementa con el paso del tiempo. Eso sí, aquí los psiquiatras tienen que manejar mucho, ¿no? Los antipsicóticos en dosis, sobre todo cantidades, dosis a administrar al paciente, que juegue mucho con las dosis. Y después ir cambiando los antipsicóticos, porque el paciente como que hace resistencia también a ellos, ¿no? ¿Ya? Aquí los motivos generales que llevan al cambio son, por ejemplo, la falta de eficacia, los problemas que lo toleran mucho y los problemas de incumplimiento en medida. Estos motivos dependen del antipsicótico que está recibiendo el paciente, ¿no? En un estudio en la práctica clínica se observó que entre los pacientes que cambian a un antipsicótico convencional predominan con motivo del cambio los problemas de eficacia, especialmente sucede sin un tratamiento con un antipsicótico atípico. O sea, aquí el profesional médico tiene que ver bien qué es lo que le va a ir bien a este paciente, porque no todos reaccionan igual a los antipsicóticos, ustedes lo están viendo. Entonces, esa forma tiene que tratar con variabilidad de antipsicóticos y dosis. Entre los pacientes que cambian a un antipsicótico atípico predominan con motivo del cambio los problemas de tolerabilidad, sobre todo si proceden de un antipsicótico convencional. Los efectos adversos más molestos son los síntomas extrapiramidales. Esos son problemas neurológicos, el aumento de peso, los trastornos cognitivos de la conducta, ¿no? La sedación, porque a veces los dopaminos se quedan medio dormidos, los trastornos relacionados a la hiperprolactinemia, o sea, cuando hay producción de prolactina, ¿no? La disfunción sexual, la depresión, la agranulocitosis, que esto viene a ser la presencia de que el cuerpo, la médula ósea, no produce una cantidad adecuada de glóbulos blancos, ¿no? Los eosinófilos. Y los trastornos metabólicos, ¿ven? Se complican, ¿no? En el caso de la población infanto-juvenil, los efectos adversos ocupan un lugar destacado con motivo de cambio, ya que estos son más acusados en los adultos, ¿no? O sea, se ven más, especialmente los derivados de la hiperprolactinemia y el aumento de peso, ¿ves? Son efectos secundarios que, lógicamente, a muchas personas no les gustan, ¿ya? Bueno, aquí se ve que hay cambios, indicaciones de cambios potenciales, ¿no? De antipsicóticos, según este resumen por motivos de eficacia, ¿no? En el caso de síntomas negativos o síntomas positivos persistentes, o sea, el problema, en caso estamos hablando del paciente esquizofrénico, ¿no? Su recaída a pesar de un buen cumplimiento, motivo de tolerabilidad, hay estos, ¿no? Adversos, extrapiramidales, esto se refiere a problemas neurológicos. Disinesia tardía, esto viene a ser movimientos incontrolados, ¿no? Problemas cognitivos persistentes, sedación constante, pacientes que están medio adormecidos, no responden bien a los estímulos, trastornos metabólicos, aumento de la QT, o a nivel de un electrocardiograma se ven cambios en el complejo QT. Otros efectos eso como la disfunción sexual, ¿no? Entonces todo eso, lógicamente, que son molestias para el paciente, ¿no? Y por otro motivo puede ser incumplimiento de la terapia, o a veces los familiares no ven que los cambios no les favorecen en nada al paciente, a su familiar, ¿no? Con bastante frecuencia el cambio de antipsicótico y además de las dificultades que puedan dar, no tiene el resultado esperado. Y una proporción importante de pacientes vuelven a cambiar el antipsicótico. Pero esto tiene que ser, lógicamente, dirigido por el médico, ¿ya? Aquí se debería maximizar los beneficios del antipsicótico antes de tomar la decisión de cambiarlos. Aquí, por ejemplo, ¿cómo considerar contraindicaciones potenciales del cambio de los antipsicóticos, ¿no? Pacientes que acaban de recuperarse de un episodio, no se puede cambiar, ¿ya? Antes de cambiar se recomienda que el paciente haya pasado por lo menos de 3 a 6 meses después de haberse recuperado del episodio psicótico. O sea, no se le puede quitar los medicamentos, ¿ya? También pacientes que reciben y cumplen con un antipsicótico de POP, o sea, son de esos que tipo parches, ¿no? Que va liberando lentamente a través de la piel, ¿ya? Con antecedentes de incumplimiento cuando toman los antipsicóticos por vía oral. Excelente respuesta a un tratamiento, o el paciente y la familia rechaza la recomendación. Pacientes ambulatorios, ¿no? Que reagudizan en el futuro un riesgo de la conducta lesiva, peligrosa para todos, ¿no? O sea, que empiezan a presentar efectos adversos. Pacientes ingresados cuyo proceso psicótico requiere estabilización inmediata. Entonces, o sea, el médico es la persona encargada de tratar de cambiar estos medicamentos. Ahí tenemos psicofármacos esenciales, aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de la atención de salud mental de una población. Paliar los síntomas, deben estar siempre disponibles en todos los niveles de atención de la salud, deben estar disponibles dentro del contexto del sistema de prestación de servicio mental. Cualquier momento, las cantidades adecuadas, las dosis, todo, tienen que tenerlas, ¿no? Apropiadas, con calidad asegurada e información adecuada. Y también a un precio que el individuo, la comunidad, las personas que tienen este problema puedan costearlo, ¿no? Aquí en el Perú, en la estrategia sanitaria de salud mental, les otorgan ciertos medicamentos, les brindan, ¿ya? Pero son medicamentos básicos, no esenciales. Existe un gran número de tratamientos para el manejo farmacológico de los trastornos mentales. Se ha observado que muchos de ellos son eficaces en etapas agudas y para prevenir recaídas. Otros siguen sin demostrar su eficacia a largo plazo y al control diario de los trastornos mentales. Y estudios de rentabilidad se han centrado en buscar las ventajas de las clases más nuevas de medicamentos.
Los resultados indicaron que aunque los fármacos más nuevos pueden tener menos efectos secundarios o tener otros diferentes. Aquí vemos los principios básicos de la prescripción, ¿no? Tener en cuenta beneficios y riesgos potenciales para cada paciente, ¿ya? El profesional de la salud debe hablar con sus pacientes, con los miembros de la familia o las personas que se ocupan de ellos, que están cerca de estos pacientes. Es muy importante que siempre se les comunique todo. Debe tenerse presente que la mayoría de los trastornos psiquiátricos pueden abordarse eficazmente mediante la intervención farmacológica, terapéutica y no farmacológica. El prescribir un psicofármaco no descarta que también estén indicadas intervenciones psicológicas y psicosociales. Esas ayudas son muy buenas, muy positivas para el paciente y la familia. La combinación de tratamiento farmacológico con intervenciones psicosociales suele dar mejores resultados. Es decir, medicamento más sesiones con el psicólogo. Excelente, ¿no? Sesiones de conversaciones o psicoterapias, ¿no? Las prescripciones no deben entenderse sin haber realizado una evaluación clínica detallada y sin haber estudiado los mecanismos psicológicos subyacentes de los síntomas. Eso es muy importante. Hay que hacer un estudio muy profundo de la situación del paciente, ¿ya? Hay que dejar claro al paciente el tratamiento en un periodo planificado con antelación, porque esto va a seguir controlado, o sea, en forma seriada, de tal manera que el médico va viendo cómo es la evolución del paciente. Y este puede estar relacionado con propiedades farmacológicas del medicamento empleado o con la enfermedad que se está tratando, depende del cuadro, ¿no? Y la dosis se va ajustando gradualmente, especialmente en pacientes, por ejemplo, adultos mayores o en pacientes con enfermedades ya con manifestaciones muy fuertes, ¿no? De problemas de salud mental. Por ejemplo, aquí debe recetarse la dosis eficaz mínima basada en la evaluación para tratar los síntomas, ¿no? Su parte, o sea, evaluar también la situación social del paciente, psicológica, y dónde vive o dónde está ubicado, ¿no? Dónde se encuentra, ¿no? Entonces, paciente que debe hacer un viaje arduo para obtener tratamiento requiere, por eso se habla de la parte geográfica, de la distancia que tiene el paciente, o sea, para trasladarse de su lugar de origen hasta el hospital, ¿ya? Ahí, para obtener el tratamiento requiere un suministro mayor que aquellos que tengan unidad para llegar a una farmacia. Eso es muy importante también, ver la realidad del paciente. Si un paciente vive, por ejemplo, aquí en Caquetá, estamos de aquí hasta, por ejemplo, Ocucaje, ¿no? Ocucaje es lejos, ¿no? Para poderse trasladar a una farmacia. Entonces, es muy importante ver, o sea, cuántas dosis se le puede dar y la cita, cómo van los cambios. Siempre es bueno tener también el número del profesional, del médico tratante para cualquier cambio, inmediatamente informar, ¿ya? Informarle a la familia y al paciente acerca de los efectos secundarios, como las medidas que deben tomarse en caso de manejo de un producto, ¿no? Es decir, reducir dosis y tranquilizar al paciente, ya que algunos de estos efectos suelen ser pasajeros. En sí, los profesionales de la salud deben saber muy bien el manejo de esta sustancia, ¿ya? El paciente está tomando en sí es posible, por ejemplo, el alcohol, las benzodiazepinas no pueden tomarse simultáneamente, ¿ya? Eso hay que tener mucho control y mucho cuidado. Las benzodiazepinas, prohibido consumirlas con alcohol, ¿ya? Prohibido. Los prestadores de servicios de salud deben tener conciencia de que la reglamentación farmacéutica internacional, nacional, regional y local debe ser estrictamente acatada, ¿ya? Los profesionales de salud deben vigilar regularmente el consumo de medicamentos y debe preguntar diariamente qué cantidad se ha tomado. ¿Ve? Aquí, en la elección de un medicamento, los profesionales deben considerar la disponibilidad y la continuidad del suministro de estos productos, de estos medicamentos, ¿no? A ver, si caso el paciente esté presentando efectos indeseados, lógicamente adversos, comunicar al médico profesional y él va a indicar las probabilidades de ser interrumpido y evitar su uso, ¿ya? Principio básico de la prescripción. Aquí los profesionales de la salud deben tomar, o sea, conciencia de que los antecedentes, en el caso de un paciente que ha intentado suicidarse, son indicadores importantes de este comportamiento, ¿no? Si existía la mínima posibilidad, a los servidores de salud, limitar la cantidad de medicamentos, o sea, hay que ver qué tipo de medicamentos tienen indicados, porque como profesional tú tienes que conocer efectos, ¿no? A elaborar un régimen en el que haya vigilancia clínica frecuente y también seguimiento de parte de los miembros de la familia y los amigos, ¿no? Las personas que rodean al paciente. En la historia clínica, siempre debe tener en cuenta los antecedentes de abuso de sustancia, incluso el abuso de psicofármacos. Es muy importante que leer esa parte, ¿no? Si el paciente abusa de otros productos. Esta información debe tenerse presente a la hora de recetar psicofármacos. El paciente que está recibiendo psicofármacos que sea debidamente controlado, no puede estar abusando de alcoholes ni otro tipo de drogas, porque lógicamente va a haber contraindicaciones, ¿ya? En general, debe evitarse la politerapia, ¿no? El uso concurrente de dos o más medicamentos pertenecía a este tipo de, por ejemplo, de la benzodiazepinas, etcétera, ¿no? O sea, el médico es el que indica todo esto, ¿ya? Muy bien, por ejemplo, aquí, evaluación preliminar y estrategia de atención inicial, ¿no? Aquí vemos que en la psicosis debe tratar la enfermedad subyacente. Inicialmente, los prestadores deben excluir la posibilidad de que una enfermedad o un trastorno por abuso, eso hay que ir descartando. Cuando el paciente abusa de sustancias, puede requerirse deshabituación o ajuste de la medicación, eso ya lo va a indicar el médico, pero hay que informarse,
¿no? Si a ti te llaman a cuidar a un paciente de este tipo, tú tienes que informar los cambios. De esa manera el médico sepa qué está sucediendo con el paciente, ¿ya? Aquí se pueden obtener detalles clínicos gracias a los individuos que convienen al paciente. Esto es muy importante, la observación y el cuidado de este paciente. Si por ejemplo, ustedes indagan sobre si se produjeron cambios en el patrón del sueño, ¿no? En el momento que hablan, la conducta o la rutina diaria de esa persona. Evaluar si el paciente está pensando en un acto de autoagresión, ¿no? De autolesionarse. Los intentos de suicidio pueden ocurrir en cualquier momento de enfermedad. Los periodos más preocupantes son durante las exacerbaciones psicóticas agudas, cuando el paciente puede responder alucinaciones o delirios. Las semanas después de una exacerbación psicótica aguda, momento que el paciente puede experimentar síntomas depresivos, ¿ya? En el caso de una esquizofrenia, hay una relación entre la duración de la psicosis sin tratar, ¿no? Sin tratar, y la evolución poco satisfactoria a largo plazo. Eso es muy importante por eso. Ir viendo la evolución del paciente y la formación constante con el médico tratante, ¿ya? El objetivo principal es reducir los síntomas más graves, las alucinaciones, delirios, agitación, pensamiento y comportamiento desorganizado, ¿ven? Los antipsicóticos constituyen la medicación básica para la esquizofrenia y los trastornos psicóticos relacionados, ¿no? Estos fármacos son eficaces contra los síntomas psicóticos, ¿no? Embotamiento afectivo, empoderado inexistente. Los antipsicóticos de primera generación o de segunda generación atípicos, por ejemplo, a excepción de la clozapina, ¿no? Que es de primera y segunda generación, son similares a para tratamiento a corto plazo de los síntomas psicóticos. Estos dos grupos se difieren notablemente en cuanto a los efectos adversos. En pacientes con esquizofrenia, en fase aguda u otros trastornos psicóticos, los prestadores de servicios de salud deben plantearse la prescripción, ¿ven? O sea, aquí es muy importante el trabajo del profesional de la salud y la familia, ¿ya? Lógicamente, observando mucho al paciente que está siendo tratado con estos medicamentos, ¿ya? Los prestadores de salud no deben considerar la clozapina como un tratamiento farmacológico que puede causar efectos adversos potencialmente mortales. Aquí se debe considerar el tratamiento intramuscular, solo el tratamiento oral no es factible, ¿ya? Hay terapias también intramusculares. Durante el tratamiento con antipsicóticos, los prestadores de servicios de salud deben comprobar si se han desarrollado efectos secundarios neurológicos, como por ejemplo, en el caso de rigidez muscular, temblores, espasmos musculares, movimientos involuntarios, anormales, de lengua, boca y cara. Además, deben comprobar el peso, presión arterial y realizar otros seguimientos, tipos de comportamientos en el paciente que se les ha dado. ¿Ve? Al menos una vez que ha desaparecido el episodio agudo por el cual pasó el paciente, es recomendable seguir el tratamiento durante al menos un año. Si en este tratamiento 2/3 de los pacientes caen antes de un año, tienen que continuar con la terapia. No hay ninguna estrategia para identificar la dosis eficaz mínima para prevenir las recaídas. Y aquí, durante el tratamiento a largo plazo, los prestadores pueden mantener o reducir las dosis administradas durante la fase aguda. Aquí, por ejemplo, el estado clínico, las circunstancias particulares, para aumentar la observancia de la prescripción médica por parte del paciente, pueden llevarse a cabo intervenciones no farmacológicas. Se recomienda usar un solo antipsicótico. ¿Ve? El usar 2 o más antipsicóticos no proporciona mayor ventaja, más bien produce reacciones adversas, ¿no? Y las dosis elevadas aumentan el riesgo de reacciones adversas sin proporcionar ventaja. O sea, esto es muy importante que lo maneja el psiquiatra. En general se recomienda empezar con dosis bajas e ir aumentando gradualmente. Eso lo hace el médico, ¿ya? Ellos indican la dosis mínima y después va aumentando paulatinamente hasta que encuentren la dosis eficaz para el paciente. En el caso de antipsicóticos de acción prolongada, deben recetarse solo si el cumplimiento terapéutico constituye un grave problema. El cambio de un antipsicótico debe realizarse con mucha precaución. Aquí los prestadores de salud deben reducir gradualmente la dosis del primer antipsicótico mientras aumentan a poco la dosis del segundo. ¿Ven? Pero eso va con indicación del médico tratante, lógicamente, ¿no? Porque la prescripción de clozapina sin hacer recuento leucocitario continuo puede aumentar el riesgo de la granulocitosis mortal, ¿no? Cuando hablamos de la granulocitosis, esto les recuerdo nuevamente que es una afección en la cual la médula ósea no produce una cantidad de cierto tipo de glóbulos blancos como los neutrófilos, ¿ya? Entonces eso se llama agranulocitis, y es un problema muy serio, lógicamente, ¿no? De la serie blanca. A ver, aquí, por ejemplo, entre las reacciones neurológicas, ¿no? O sea, las reacciones anticolinérgicas, o sea, por ejemplo, cuando habíamos dicho de las reacciones neurológicas, de los problemas a nivel extrapiramidal, ¿no? Movimientos incontrolables, ahí van a ver, por ejemplo, de tipo parkinsoniano, ¿no? Esos movimientos involuntarios, temblor, asinesia, distonías, espasmos musculares, ¿no? Y las anticolinérgicas, sequedad de la boca, por ejemplo, puede presentar visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria y efectos centrales de agitación grave, confusión. Entonces eso suele presentar el paciente, ¿no? Y entre los efectos secundarios relacionados con el uso de antipsicóticos de segunda generación se destaca la hiperglucemia, o sea, la cetoacidosis, la diabetes y equilibrio lipídico. Esas son las manifestaciones que habíamos dicho de tipo metabólico, ¿no? O sea, aquí ya el paciente se está dando una diabetes. Porque cuando hay hiperglicemia, definitivamente ya estamos en un cuadro de diabetes tipo 2, ¿no? Las alteraciones metabólicas relacionadas con los antipsicóticos constituyen un factor de riesgo de morbilidad y mortalidad
cardiovascular, como ya hemos dicho. ¿Por qué? Porque se ven alterados todos los triglicéridos, los colesteroles y la glucosa. Lógicamente, esto sobrelleva un problema de infarto cardiovascular, ¿no? O enfermedades cardiovasculares. Ahí también hay otros efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, estos efectos relacionados con el antipsicótico, efectos secundarios. Por ejemplo, vamos a ver que ahí en esos pacientes hay aumento de peso, alteraciones en el electrocardiograma, hipotensiones, ginecomastia. ¿Qué es la ginecomastia? La ginecomastia es la presencia en el caso del varón, la zona que nosotros le llamamos mamas, ¿no? En el varón se llaman tías, ¿no? Entonces en ellos se ven desarrolladas. Entonces esos son problemas hormonales. ¿Por qué? Porque estos tratamientos son hormonas, por eso van a haber cambios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. También suele haber un aumento de prolactina, que es una hormona, ¿no? La galactorrea, incluso en el caso de mujeres o hombres, presentan presencia de leche, ¿no? A través del pezón, ¿ya? Entonces se llama galactorrea, presencia de leche, ¿ya? Y así fotosensibilidad, erupciones cutáneas, ¿no? Que son muy molestosas, ¿ya? Aquí en la sobredosis de los antipsicóticos, al menos que se haya ingerido otros depresores del sistema nervioso central como el alcohol o la benzodiazepina, ahí sí hay problemas, ¿no? Y se caracteriza, por ejemplo, sobredosis con hipotensión, o sea, la baja de la presión arterial, taquicardia, hipotermia, ustedes ya saben lo que es, ¿no? Temperaturas bajas, hipotensión, presión arterial baja, taquicardia, aumento de los latidos cardíacos, arritmia, ¿no? Somnolencia, distonías y crisis convulsivas. Si se sospecha una sobredosis de antipsicóticos, se recomienda trasladar a un centro médico de urgencia para tomar las medidas especiales, ¿no? Los adultos mayores vienen a ser el grupo de personas de poblaciones de pacientes especiales, ¿no? Pueden ser más sensibles a las reacciones de tipo parkinsoniano y anticolinérgico, ¿ya? Pues, antes de recetar antipsicóticos a adultos mayores, se debe hacer un reconocimiento médico y elaborar una historia clínica detallada y preguntarles si están tomando medicamentos en el marco de otra enfermedad, ¿no? Siempre que sea posible, se evitarán los antipsicóticos durante el embarazo, en particular durante el primer trimestre, eso ya lo sabemos, ¿no? Porque ustedes saben que en el primer trimestre es la etapa embrionaria, ¿no? Del futuro niño, ¿no? Aquí tenemos también, por ejemplo, un tratamiento, ¿no? Aquí en los trastornos de sueño, ansiedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, para los pacientes que tienen temores, ¿no? Aprensión, si la ansiedad generalizada. La depresión mayor se produce en casi 2/3 de los pacientes con trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico y el alcoholismo, ¿no? En 1/3 de los pacientes. O sea, el insomnio es un trastorno de los patrones del sueño, consecuencias adversas durante el día, afecta al 50% de todos los adultos en el momento de su vida. La prevalencia del insomnio parece ser mayor en las mujeres en edades avanzadas. Y los individuos con insomnio se quejan de dificultad para conciliar el sueño y mantenerlo. Tienen la sensación de que el sueño no ha sido alador. La ansiedad generalizada y los trastornos del sueño pueden ser la consecuencia de enfermedades físicas o psíquicas, trastornos del humor o ansiedad, farmacoterapias concomitantes. Aquí, por ejemplo, a ver, si un paciente tiene insomnio, lógicamente hay que quitarle, si él tiene la costumbre de tomar café, evitar el café, el té, ¿no? La teína, la cocaína, todas esas cosas, lógicamente, la suspensión de esas sustancias. Ya, al evaluar a los pacientes con ansiedad o trastorno de sueño, los prestadores de servicios de salud deben tener en cuenta las posibles causas médicas subyacentes, ¿ya? Y si las enfermedades y el uso de la suspensión de medicamentos son un motivo probable de ver todo eso y eliminar o tratar la causa subyacente de este problema, ¿no? Si los trastornos médicos y el uso de la suspensión de medicamentos no son un motivo admisible, si da indagación, los prestadores de servicios de salud tal vez pueden investigar la presencia de depresiones mayor u otros trastornos psiquiátricos. Y si hubieran otros trastornos, se tratará de en primer lugar, definitivamente, ¿no? Pacientes con trastornos de sueño sin ninguna comorbilidad psiquiátrica, pueden proponer intervenciones educativas, talleres, ayuda que lo pueden, o sea, hacer que el paciente concilie su sueño, ¿no? Y lógicamente eliminando el té, el café, que son productos que alteran el sistema nervioso, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente. Las estrategias de tratamiento no farmacológico deben ofrecer siempre escucharlos en forma empática, reafirmación, orientación, sobre todo, ¿no? Manifestar esa empatía con el paciente que está viviendo este problema, ¿no? Las técnicas específicas psicoterapéuticas son medidas especiales para disminuir la ansiedad y el insomnio. También pueden practicarse técnicas de relajación, ¿no? Ayudan muchísimo los ejercicios de respiración o por ejemplo, el yoga también es una medida muy interesante. Las benzodiazepinas son un grupo de compuestos de estudio similar que reduce la ansiedad cuando se administran a dosis bajas. Inducen el sueño cuando se administran a dosis móviles. Las pautas clínicas recomiendan en general prescribir la benzodiazepina para tratar la ansiedad o el insomnio grave, discapacitan y que causa angustia extrema. Los prestadores de servicios de salud deben tener en cuenta que el uso de las benzodiazepinas está asociado a problemas de dependencia, síndrome de abstinencia, y deben usarse en dosis eficaz mínima durante el menor tiempo posible. En el tratamiento a corto plazo con benzodiazepinas, ¿no? Por el alprazolam, el alprazolam, esos medicamentos, la utilización está bajo control internacional, eso ya lo sabemos. Nosotros podemos no acercarnos a una farmacia sin receta médica y pedir estos medicamentos porque no te lo van a vender, definitivamente, está prohibido. Estos medicamentos se venden con receta médica, ¿ya?
La benzodiazepina puede agruparse según su semivida de eliminación, cómo se elimina, ¿no? Semivida corta, intermedia, larga. Ahí tenemos, por ejemplo, la prazolam intermedia, el lorazepam corta, oxazepam corta, temazepam intermedia y triazolam ultra corta. ¿Ve? La de vida larga son el diazepam, el clorazepam, el flurazepam, nitrazepam. Las benzodiazepinas con semivida de eliminación corta se prefieren porque reducen al mínimo la sedación diurna, pero pueden causar síntomas de rebote más a menudo que la de semivida de eliminación larga. O sea, también tienen sus efectos, ¿no? Por eso aquí los médicos con lo que juegan es con las dosis, ¿ya? Las benzodiazepinas de vida ultracorta se recomiendan en general debido a los posibles síntomas de rebote, ¿no? O sea, evitar los síntomas de rebote. La benzodiazepina facilita la conciliación del sueño, ¿no? Reducen los despertares nocturnos, aumentan la duración total del sueño, o sea, tienen un sueño reparador. Reducen ansiedad patológica, agitación y tensión muchísimo al paciente, ¿no? Entonces, aquí el diazepam es un medicamento esencial para tratar la ansiedad y los trastornos del sueño. En los individuos con trastornos de ansiedad generalizada, los prestadores de salud pueden considerar la posibilidad de usar una benzodiazepina, pero solamente en un tiempo limitado. Ya por eso que todo esto tiene que ser controlado por el médico psiquiatra. Ahora, si tú estás cuidando a un paciente de este tipo, tú tienes que llevar un control estricto de cuántos días va de terapia, etc. Eso es lo que hay que hacer. Un control estricto de la medicación. ¿Cuándo empezó a tomarlos? ¿Qué cantidad de dosis? Es muy importante la información con el médico, siempre con el médico tratante, ¿no? Aunque él lo escribe en la historia clínica, pero nosotros que somos los que oramos, tenemos que tener también ese dato. El objetivo es paliar los síntomas suficientes para permitir al paciente empezar con tratamientos basados en técnicas cognitivas conductuales. Aquí empieza la ayuda con terapias cognitivas, ¿no? Y de conductas. Un tratamiento de cortación máximo de 4 semanas que comience con la dosis más baja posible durante un tiempo predefinido. Entonces puede usarse como tratamiento inicial. Dice, los médicos empiezan con las dosis más bajas, pero cuando están en crisis agudas, ellos dan la dosis más alta para controlarlo. Pero cuando el paciente pasó la fase aguda, lógicamente empiezan después bajan a la mínima y después poquito a poco hasta que encuentran su dosis efectiva. El diazepam es tratado cuando se necesite, por ejemplo, un efecto ansiolítico durante el día, un efecto hipnótico por la noche para que duerma, ¿no? A largo plazo no deben administrarse durante más de 4 semanas. Es muy importante. Su uso puede inducir dependencia y síndrome de abstinencia. Por eso que son drogas controladas. Cualquiera no se puede automedicar esto. Esta duración de tratamiento debe ser con el paciente identificar con antelación, no necesita seguimiento si fuera posible al médico tratante y tener su teléfono de profesional para aplicar los cambios que puedan presentarse. Aquí la benzodiazepina debe administrarse en dosis mínimas durante el menor tiempo posible. Aquí, por ejemplo, el diazepam puede administrarse en dosis orales de 2 miligramos 1 a 3 veces al día e ir aumentando hasta llegar a dosis orales de 5 a 10 miligramos 2 veces al día. Generalmente se recomiendan dosis en periodos para niños y adolescentes. Según los casos, se debe advertir a los que no conduzcan ni manejen maquinaria pesada mientras estén tomando benzodiazepina. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lógicamente estos medicamentos producen somnolencia, un relajamiento, ¿no? Y si tú estás manejando un auto, puede producir un accidente. Aquí los prestadores de salud no deben prescribir 2 o más benzodiazepinas simultáneamente, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se debe evitar la administración de benzodiazepinas en individuos proclives a la adicción, eso es muy importante. No deben prescribir benzodiazepina en pacientes con insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque relaja al centro regulador de la respiración, lógicamente. Y muchos efectos adversos son la somnolencia, la sedación, debilidad muscular, vértigo, cefalea, fusiones, depresiones, temblores, trastornos visuales, retención urinaria, incontinencias, cambios en la libido, disartria, o sea, por ejemplo, no hay una buena pronunciación, ¿no? Cuando habla, alteraciones gastrointestinales, ¿no? Y también suele haber casos de amnesia. Aquí, si los pacientes sienten mucha somnolencia y debilidad muscular, los prestadores de salud reducirán la posología a 1/3. No es necesario que los pacientes vuelvan al consultorio para esta disminución, porque el doctor ya te deja la indicación, ¿no? Y tú le escribes ahí, ellos te lo dejan, ya tú lo tomas según sea el caso. Los prestadores de servicios de salud deben tener presente que entre los factores de riesgo de dependencia se encuentran la posología alta, uso continuo, utilización de benzodiazepina de semivida corta, administración a individuos proclives a adicciones o dependencia a otros medicamentos o al alcohol. Suspensión repentina de esta puede causar un síndrome caracterizado por ansiedad, depresión, deterioro, lógico, porque el paciente se ha hecho adicto a esta medicación, ¿no? Por eso es que te dice que tú como profesional tienes que tener cuidado con estas prescripciones. Cuando se suspende la benzodiazepina de acción corta, empieza generalmente a las pocas horas. Síntomas de abstinencia benzodiazepínica, ¿no? En el caso de acción larga, puede que no se desarrollen hasta 3 semanas después de la suspensión. ¿No? Efecto tiene ese producto. La desaparición de los síntomas puede durar varios días, meses. La dependencia por benzodiazepinas de acción corta y prolongada puede ser cualitativamente similar, aunque los síntomas de amnesia quizás sean más graves en la benzodiazepina de acción corta. Bien, la evolución de la sobredosis es generalmente favorable a menos que se haya ingerido alcohol. Por eso se dice que el alcohol y la benzodiazepina están totalmente prohibidas, ¿ya? Eso sí, hay que manejarlo adecuadamente, ¿no? En el caso de antipsicóticos y antidepresivos, los pacientes con esas problemáticas. La intoxicación benzodiazepínica está asociada a una rápida alteración de la conciencia, se induce un estado similar al del sueño, el paciente puede salir temporalmente mediante los estímulos apropiados, suele haber depresión respiratoria y el ritmo y la frecuencia de lesiones normales en ausencia de anoxia o hipotensión grave.
Si se sospecha sobredosis, se recomienda evitar al paciente, enviar al paciente a un médico de enfermedades agudas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas producen, pues, lógicamente, problemas a nivel centro nervioso de la respiración, lo relajan y puede hacer un paro respiratorio, es peligrosísimo. Los prestadores de salud deben administrar benzodiazepinas con precaución, sobre todo a los pacientes adultos mayores, debilitados, que pueden ser esos los efectos adversos de la benzodiazepina. Paciente con insuficiencia renal o hepática también puede ser administrar dosis muy pequeñas. Se debe evitar la insuficiencia hepática grave, eso se tiene que hacer controles a nivel de las transaminasas hepáticas. El uso a largo plazo también puede exacerbar la demencia subyacente. Debe evitarse la utilización de la benzodiazepina durante el embarazo, hemos dicho. Los prestadores de servicios deben informar a las mujeres en edad fértil que suspendan el tratamiento con benzodiazepina si quieren quedar embarazadas. Sospecha que lo estén. El uso durante el primer trimestre ha estado asociado a malformaciones congénitas en el lactante, hay que tener mucho cuidado. En el uso del tercer trimestre puede estar asociado a síntomas de abstinencia en el neonato, síndrome del lactante hipotónico. La benzodiazepina no administrarles a las madres que amamantan, definitivamente. Chicos, hola. El tema en sí es bien largo, ¿ya? Y bueno, espero que ahora ustedes lo repasen, lo vean, ¿no? Lo que queremos llegar aquí es que este tema es muy importante en el aspecto de que como profesionales de la salud manejamos medicamentos y ya ustedes han visto los efectos adversos cuando las terapias son muy largas, ¿no? O sea, cuando los tratamientos son de mucho tiempo, en realidad el profesional médico tiene que jugar mucho con las dosis de estos productos. Ya esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, hay una pregunta, porque esto es muy importante de que como profesionales de la salud ustedes sepan manejar y conocer toda esta problemática con respecto a que son los antipsicóticos, ¿no? Y los antidepresivos y a los ansiolíticos. Como ustedes han visto, la familia de los barbitúricos tipos de diazepanes, o benzodiazepines, medicamentos derivados de la benzodiazepina, lógicamente son productos que tienen muchos efectos adversos y son medicamentos que son controlados, entonces, a nivel internacional. Entonces, una persona cualquiera no puede ir a acercarse a una farmacia y pedir benzodiazepinas o diazepanes, etc. ¿Por qué? Porque lógicamente tiene que ser con una receta médica. Ya eso ya lo sabemos, pero siempre hay que recordarlo. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Hay alguna pregunta sobre esto que hemos conversado? ¿Sí?